Este Palacio Legislativo, nacido del ingenio, del talento, del trabajo, de la imaginación del gran arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, lamentablemente ya fallecido, se ha ido poblando con el tiempo, con los años, con sucesivas legislaturas, de monumentos que consagran grandes instantes de la vida mexicana. Por ejemplo, el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, director general del Universal, donó hace años la imprenta en la que se divulgó la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. La gran imprenta está aquí, en uno de los pasillos, uno de los corredores de este magnífico Palacio Legislativo. A mi espalda, el bronce de la historia. Ahí está don Eduardo Neri, en su honor, en su valentía, en reconocimiento a su gesto hidalgo que pudo haberle costado la vida, pero que sí le costó persecución, y posteriormente el reconocimiento de la historia, de sus pares y de todos los mexicanos y de estudiosos de lo constitucional, de la esencia de la vida de un país, en fin, honran una medalla que lleva su nombre. A instancias de los coordinadores de esta 62ª legislatura, se ha levantado este monumento que, repito, y usted observa perfectamente, está detrás mío, está a mi espalda. Contiene un fragmento del discurso que pronunció don Eduardo Neri, y es justo recordar que hace unos pocos días esa medalla, instituida por el propio Congreso, fue entregada a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la muy inteligente, la muy distinguida señora Olga Sánchez Cordero. Usted la ve en las sesiones del Pleno de la Cámara, una mujer distinguida en su aspecto, en su aire, en su cuidado personal, luce siempre atractiva, elegante, distinguida, y hace gala de su talento, que finalmente es una gran cualidad en el ser humano. El talento puesto al servicio de la justicia, al servicio de la ley, que procura, que vela por la Constitución, el Supremo Tribunal Nacional. Es tiempo también, es oportuno recordar que hace un año, pues ocurrió el 30 de abril del año 2013, esa medalla, Eduardo Neri, que se otorga a ciudadanos muy distinguidos, la recibió el comunicador, el formidable maestro de reporteros, que es el licenciado Jacobo Zabludovsky. Una gran sesión, una sesión solemnísima del Pleno de la 62ª legislatura, en aquella ocasión el 30 de abril del 2013, reitero, en la que el licenciado Jacobo Zabludovsky vino a decir gracias. Pues esta es la Cámara de los Diputados que le decía a usted, cada legislatura propone y honra. Hay un pasillo donde están los próceres mexicanos, de don Benito Juárez a Venustiano Carranza, etcétera, etcétera, etcétera. Estos días de finales de octubre de esta 62ª legislatura, se debate ya el presupuesto que habrá de ejercer la Federación en el año de 2015. ¿De dónde obtendrá el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, los tributos, los impuestos necesarios para el gasto corriente, para realizar grandes obras, para realizar una escuela, para levantar un hospital, para hacer un camino, para, en fin, dar vida a la nación? Se requieren dineros que salen del bolsillo de todos los mexicanos. Todos contribuimos, somos contribuyentes. No es un óvulo, no es una dádiva generosa. Casi todo el mundo somos reticentes, algo renuentes, nos resistimos a pagar los impuestos, pero estos son necesarios para que el país funcione. Y también cómo habrá de distribuirse. Entonces las comisiones de Hacienda, de Presupuesto y Gasto Público tienen severas reuniones, dilatadas reuniones para acordar a qué apartados de la vida nacional han de destinarse los dineros recaudados, los dineros recibidos, esos tributos, cómo ejercerlos. Y hay una gran solicitud. Este país de 120 millones de mexicanos, esta nuestra nación, México, requiere de grandes fondos, de grandes recursos, siempre insuficientes. Se habla en términos muy coloquiales de que es una cobija, que no hay que estirarla mucho porque se rasga y no alcanza a cubrirnos a todos en nuestras necesidades, ya de salud, ya de seguridad, ya de educación, ya de investigación científica. Pues a todo debe atender el gasto, la erogación, los dineros de la nación para el distinto desarrollo que requieren sus regiones y sus habitantes. De manera es que en estos días también todos los gobernadores de todos los estados y de cualquier signo político vienen a la Cámara de los Diputados a exponer sus necesidades, a decir, me urge, necesito, quiero, preciso. Las necesidades son infinitas.
Y siempre esta es una sociedad inacabada, siempre imperfecta, siempre en proceso de perfeccionarse, de elevarse, de mejorarse. Y para eso es necesario el dinero. Vienen los rectores de las universidades, los encabeza el doctor Narro, o viene la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior, a decir cómo vienen los dirigentes del Politécnico Nacional, y cada una de las dependencias, el propio gasto del Departamento del Distrito Federal debe ser autorizado en esta Cámara, del presupuesto federal, destinarle dinero a esta entidad. ¿Cómo lo han de ejercer? Ya será la Asamblea Legislativa de esta ciudad la que lo determine. En fin, son días en que la Cámara de los Diputados, San Lázaro, bulle, vive, se estremece, todos quieren participar, aquello que decía aquella ronda infantil, que a la rueda de San Miguel todos quieren su caja de miel. Algo así, a un panal de rica miel acuden tantos solicitantes en pos del presupuesto que habrá de ejercerse en el año 2015. Quedan, como lo fija la ley, hasta el 15 de diciembre como límite para entregar ese presupuesto, ese documento plenamente aprobado, plenamente acordado. Siempre dejarán insatisfechos a casi todos. No todo el mundo obtiene el 100% de lo que requiere. Pero el país debe avanzar y los diputados trabajan y han dicho que en estos días, mucho antes de que se cumpla el plazo fatal, el plazo límite, el plazo último del 15 de diciembre, ya estará listo ese documento y habrá paz y respiro. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bien, regresamos, como le habíamos dicho a usted, con la diputada Aurora Aguilar. Díganos, diputada, ¿cómo está? Tocaste el tema de la deuda. Nosotros insistimos mucho en eso, en la discusión, y solo haré algunas precisiones. Efectivamente, en la comisión, la ley en lo general fue votada prácticamente por todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, en el Pleno, nosotros sí hicimos hincapié en los artículos que nos parecía, y nos sigue pareciendo, que no son buenos para la economía mexicana, porque responsablemente no podemos dejar a México sin ley de ingresos. No podemos decir, bueno, pues reprobamos la ley de ingresos y se acabó. La ley tiene cosas buenas, pero tiene muchas cosas que a nuestro juicio pues le faltan. Y en el caso de la deuda particularmente sí es preocupante, porque con todos los errores que los gobiernos cometen, con todas las deficiencias, con lo que te puede faltar, pero tú tienes muchos años en periodismo y los compañeros pues muchos años tenemos en este quehacer. Y en el gobierno de Fox, que veníamos, la verdad, de cómo el gobierno de Zedillo tuvo aquel terrible error de diciembre famoso que nos metió en una crisis durísima, 94-95, y el gobierno de Zedillo compuso por ahí el tema económico, entregó una buena cuenta en términos de economía a como se lo habían dejado. Creciendo al 7%. Exacto, y llega Fox, con Fox hacen un pago de deuda muy alto, que inclusive fue una noticia nacional que estuvo en los medios muchos días, de México está pagando pagos anticipados de deuda, y en el gobierno de Fox quedamos entonces de 19 a 19,5 de deuda sobre el PIB. Luego viene Felipe Calderón, le toca la crisis internacional más grave de los últimos 100 años, y con ello el instrumento de deuda, que finalmente la deuda también es un instrumento útil, pasa a 27% del PIB. Ahí entregamos nosotros. Hoy, 2 años después de este gobierno, con la ley aprobada como quedó, estamos en 35%. De 27 a 35. Estamos hablando de 6.3 billones de pesos de deuda, que sigue siendo un instrumento útil, que dice Hacienda que se puede pagar. Ok, nada más que, la verdad, digo, los que somos cuarentones, digo yo, hijos de la crisis, ¿no? Somos generación de la crisis. Difícilmente podemos olvidar cómo nuestros padres perdieron sus patrimonios y cómo nosotros mismos al inicio de nuestra vida productiva perdimos patrimonios por no haber sabido manejar bien la deuda. Esa es la preocupación en ese tema. Y el otro, en donde voy a disentir un poquito de mi compañero Fer, porque efectivamente, manifiestos no hay nuevos impuestos, pero no olvidemos que en enero viene un incremento a la gasolina de 30 centavos. Es una barbaridad, porque el precio de la gasolina hoy en México es 25% más alto que el precio de la gasolina en Estados Unidos.
Cuando iniciamos los procesos de desliz del precio de la gasolina, era porque el subsidio que le daba el gobierno mexicano a quienes teníamos dinero para pagar la gasolina era injusto. Mejor le pones el subsidio a los programas sociales, a quien menos lo necesita. Pero hoy, a quien más lo necesita. A quien más lo necesita. Pero hoy el precio de la gasolina está más alto, 25%, que en Estados Unidos. No se justifica el gasolinazo de enero y tampoco se justifica que lo hagan solo en enero, porque casualmente es año electoral y la elección es en junio. Y cada mes es un tema lacerante en la economía de los mexicanos, el gasolinazo. Como ya nomás va a ser en enero, pues la apuesta es para que a junio ya se le haya olvidado a la gente. Entonces, ojo, porque si bien no están manifiestos los nuevos impuestos como tal, 30 centavos en la gasolina implica una inflación bastante más alta de lo que quisiéramos esperar. Hoy, con inflaciones de 8%, el precio de la gasolina tuvo incremento de 18%. Es injustificado, ya no existe esa diferencia y son dos temas en los que Acción Nacional fue muy insistente y lo vamos a seguir manifestando con toda responsabilidad. Muchas gracias, diputada, y pues yo le quiero dar públicamente las gracias a la diputada porque dice que yo tengo muchos años en el periodismo y que ella sabe de esto, y luego habla de los cuarentones. No, pues yo dejé de ser cuarentón hace como 6 o 7 legislaturas que yo ya no soy cuarentón, entonces gracias por la inclusión, ¿no?, cronológica en una categoría de edades que ya no me toca, ¿no? Cuarentón en el periodismo, ahí sí soy cuarentón, pero bueno, hay algunas cosas en este presupuesto que usted sabe que yo siempre he dicho que yo no entiendo, yo no entiendo nada, por eso pregunto a los que entienden. Pero yo no entiendo cómo, imagínese, el Instituto Nacional Electoral quiere 18,572 millones de pesos, 56% más de lo que pidió el IFE en el 2014. Hay una cosa que se llama el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que pide el 90% de aumento de su presupuesto para evaluar la educación. No para educar, que ya sería algo, no, para evaluar la educación. Y nomás se quieren llevar 1,170 millones de pesos. ¡Qué barbaridad! La Gendarmería nada más quiere 5,092 millones de pesos. Creo que hay 5,000 gendarmes. Entonces, bueno, ya, la Comisión Federal de Competencia Económica quiere 478 millones de pesos. Y luego las nuevas, la Comisión de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, una vale 300 millones, otra vale 400 millones. Entonces, parece que está uno viendo aquí una función del cancán, porque pues nada más los millones bailan y bailan y bailan y bailan, y pues en la danza de los millones, diputado, ¿qué? Bueno, todo el mundo quiere, ¿no? Y quiere más. Todos quieren más. Porque la medida de la habilidad política de un funcionario es ver cuánto dinero consigue de aumento en su presupuesto. Este es un país muy chistoso. El día que nombran a un señor en el cargo en el que lo nombren, dice, bueno, vamos a hacer una petición para que nos aumenten el presupuesto. Todavía ni llega. Por eso vivimos lo que han llamado algunos la economía suburbana, porque todo se les va a comprar suburban, ¿no? Por eso es la economía suburbana. Entonces, ¿cómo ve usted todo este rollo? Bueno, sin hay duda, cosas muy así, muy... Sí, hay cosas que tenemos que revisar y sin duda yo creo que un tema muy importante y que todavía tenemos pendiente, pues ya tenemos que ver la transparencia en manejo de los recursos, ver que verdaderamente se apliquen los recursos para lo que están planteando, y tocabas el tema del instituto, el nuevo Instituto Nacional Electoral. En ese tema, bueno, también el instituto hoy tiene nuevas atribuciones, el instituto hoy también va a tener recursos para poder llevar a cabo las elecciones, en donde tenemos ya también elecciones concurrentes y donde su presupuesto se incrementa. También el Instituto Federal, en voz de los consejeros que estuvieron aquí presentes en la Comisión de Hacienda, nos hicieron ver en un ejercicio en donde ellos, si bien están pidiendo un aumento de recursos, también están haciendo un ejercicio de ya no pagar rentas, pagan muchas rentas. El Instituto Federal Electoral paga muchas rentas, sobre todo
en el Distrito Federal y en todos los estados, y ya los gobiernos de los estados y el gobierno del Distrito Federal han donado predios para que puedan construir sus oficinas y dejen de estar pagando estas rentas carísimas. Entonces eso viene incluido en su presupuesto. O sea, van a dejar de pagar rentas, van a construir, ahí viene el plazo en el que ellos el cual es el ahorro que se va a tener, pero también nos explicaron el tema de cuánto es lo que hoy implica el que van a ser elecciones concurrentes y en donde también hoy se tienen que imprimir boletas para todas las peticiones que hicimos los diferentes partidos políticos para que el día de la elección ya no solo van a ser las boletas en los estados concurrentes de gobernador, diputados, presidentes y diputados federales, en donde no solo diputados federales, sino también las que presentaron los diferentes partidos políticos respecto de las consultas ciudadanas, ¿no? Entonces, ahí también hay un incremento, ¿no? Claro, y los independientes, y hay un incremento también en la emisión de esos papeles. Pero también ellos nos mostraron los ahorros que se va a tener en el tema en donde ahora, en lugar de en una elección concurrente de tener 8 funcionarios, solo se van a tener 6 funcionarios, de tener el doble de representantes, porque cada partido político tenía un representante para su elección estatal y su elección federal, hoy solo son los mismos representantes. Se reduce de 8 que como veníamos manejando, se reduce a 6. El número de funcionarios también se reduce. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se reducen? Bueno, porque antes eran 5 o 6 funcionarios de acuerdo a la ley de cada estado para la elección estatal, más los federales, y hoy también ahí hay una reducción muy importante. Entonces yo creo que así, y este ejercicio del presidente de la Comisión de Hacienda lo estuvimos haciendo y revisando con todos los que estaban pidiendo un incremento, bueno, pues para ver qué están haciendo el incremento. En el caso del tema de educación, y aquí la maestra lo va a decir, bueno, es que no tenían presupuesto, por eso el incremento se oye muy grande para un instituto de evaluación, pero sin duda necesitamos evaluar a los maestros y se necesita hacer ese trabajo. Sí, ¿de veras necesitamos eso? Pues claro, no, pero yo no sé. Yo digo, yo nunca sé nada, no, pero ¿de veras? Sí, claro que los tenemos que evaluar. Pues bueno, está bien, pues evaluémoslos ¿para qué? Pues cueste lo que cueste, ¿no? No se trata de que cueste lo que cueste, hay que ver que el recurso que se presupuesta se ejecute y sin duda no, como tú dices, por pedir o solo como dices para Suburban se pidan recursos, no, hay que ver que los recursos sean para los programas y para la gente, para las necesidades que realmente tiene el pueblo de México. Es como el presupuesto, para que vea usted que sí hay prosperidad en México. Hay un programa que se llama Prospera, y prosperó de llamarse Prospera a 74,991 millones de pesos para Prospera, y eso es dinero para repartir, es dinero para regalar, eso es, ¿no? Claro, no se llama dinero para repartir, se llama programa social del gobierno federal. Permítame una pausa y ahorita regresamos con todo este rollo del dinero y qué hacemos con él.